No sé si ustedes vieron en la época del COVID, la gente después del COVID, o sea, recién comenzaron a dejar salir a diferentes lugares. Por ejemplo, los centros comerciales fueron uno de los primeros que pudieron dejar abrir. Cumplieron con las normas, abrían centros comerciales, la gente comenzó a ir a hacer vueltas de banco y no sé qué. Entonces usted podía encontrarse a muchas personas haciendo la fila para hacer mercado, haciendo la fila para ir al banco, haciendo la fila para entrar al centro comercial. Interesante, ¿no es cierto? Pero de pronto en la iglesia no estaban, pero pues eran gente de la iglesia, ¿no? Que uno conocía de la iglesia. Y les preguntaba a uno, o yo me preguntaba, ¿y por qué no fue el domingo a la iglesia? No, es que me estoy cuidando del COVID. ¿Cómo así? Y luego es que solo se pega esta enfermedad en la iglesia, o sea, en los bancos, en los supermercados, en los centros comerciales no pasaba. Y no sé si usted conoció a alguien o usted mismo fue uno de esos que caímos en esa idea o en ese error de tener miedo de ir a la iglesia porque se me prendía el COVID. O sea, no estoy diciendo que fuera solamente una excusa, seguramente para algunos lo fue, pero no digo que solamente fue una excusa, sino que realmente sentíamos ese miedo de no es que allá estamos juntos y se me pega el COVID. Pero no tenía miedo de ir al supermercado o al centro comercial porque quería salir de la casa aunque sea para algo. ¿Le pasó alguna vez? Y el tema es que ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿dónde está mi confianza? Y es donde tenemos que preguntarnos, ¿qué necesidad tengo yo de aprender a conocer de Dios? Y yo sé que en medio de la pandemia nos saturamos de prédicas virtuales, de llamadas de Zoom, de un montón de cosas. Pero tan pronto pudimos salir, créanme, no solo para esta, para muchas iglesias ha sido muy interesante el cambio de la nueva normalidad después de post-COVID. No somos la generación post-COVID. Y al ser la generación post-COVID estamos enfrentando ciertos retos. Uno de ellos es que a veces se nos olvida esto. Y la semana pasada, como saben, venimos estudiando Apocalipsis. Hicimos uno o dos versículos apenas del capítulo 20 de Apocalipsis y estamos por terminar Apocalipsis. Pero ya saben que el primer domingo de cada mes, y este es el primer domingo de agosto, hacemos un alto en la serie que estemos estudiando y entramos a ver lo que llamamos esenciales de la fe cristiana. Porque creo que a veces el problema cuando llevamos años en la iglesia, cuando leemos la Biblia, cuando perdemos la confianza en los esenciales, se nos olvidan o los cambiamos o de pronto no los tenemos tan claro. Y por eso Dios me puso en el corazón este año que a principio de cada mes íbamos a hacer un alto en la serie y vamos a ver un esencial. Y aparte pues vamos a celebrar la Cena del Señor, que es algo muy especial para nosotros los que creemos en Cristo. Así que hoy, referenciando un poco lo que donde culminamos la semana pasada, Dios esta semana me ponía a pensar en esto, y es que les decía yo la semana pasada que el propósito del cristiano son tres cosas. La vida cristiana se mide de tres maneras: confiar en Cristo, caminar con Cristo y ¿qué? Comunicar a Cristo. Confiar, caminar y comunicar. Dígalo. Confiar, caminar, comunicar. Con y a Cristo. Confiar en Cristo, caminar con Cristo, comunicar a Cristo. Imagínense que cuando entendemos esto, y parece fácil, ¿sí o no? De entender, es muy fácil. Pero de vivir, sobre todo la que está en la mitad de caminar con, se vuelve todo un reto de vida. ¿Y el problema cuál es? Es porque queremos caminar con Cristo por donde yo quiera. ¿Sí me hago entender? O sea, queremos caminar con Cristo donde yo vaya. O sea, esta semana le decía yo a alguien que el problema de ciertas personas, y no solo digo ciertas personas pecadoras, no, de ciertas personas, y nos incluyo a todos nosotros en algún punto de nuestra vida, que queremos hacer nuestra voluntad, pero que Dios nos bendiga. O sea, quiero hacer lo que sea que yo quiero hacer, pero tener la bendición de Dios. Quiero decir, yo quiero caminar por acá, por este camino, aunque sea el terrible, pero en medio del camino digo, Señor, tú estás conmigo y me acompañarás. Pero si Dios le dijo que no cogiera por ahí o no le dijo nada. Entonces, queremos caminar con Cristo, pero por el camino que yo quiera. Y entonces hoy vamos a entender una verdad muy poderosa. ¿Cómo se llama esta iglesia? ¿Quién se acuerda? Iglesia Camino. Ojo, no iglesia El Camino. No iglesia en el camino, como me dicen cada vez que voy a comprar algo y me piden el nombre para una factura. Entonces, iglesia Camino. Y yo, sí, señor. ¿Camilo? No.
El camino, no, camino. Con Camilo, no señora, camino. Más o menos pasa eso con el nombre. Pero realmente la iglesia solo tiene dos palabras. Iglesia es los llamados afuera. Eso significa la palabra eclesia en griego. Los llamados afuera. Aquí venimos a entrenarnos para salir. ¿A dónde? A el camino. ¿Sabe cómo llamaban a los primeros cristianos? Los del camino. Así llamaban a los primeros cristianos. No los llamaban cristianos. Los comenzaron a llamar así en Antioquía. No aquí en Antioquia, en Medellín, no, sino en Antioquía por allá en Asia. Comenzaron a llamarlos antes llamaban los del camino. ¿Sabe por qué? ¿Dónde se la pasaban los cristianos? Predicando en el camino. Era muy interesante. Pero lo increíble es que ¿cuál era el camino? Y este es el versículo por el cual la iglesia se llama como se llama. Juan 14:6, memoríceselo. Juan 14:6. Esto es la base, desde mi punto de vista, de la doctrina bíblica. Esto es interesante y los que están haciendo predicación expositiva, cuando estudiemos Juan 14, se van a dar cuenta el poder que hay en un solo texto. O sea, aquí está resumida la Biblia. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. ¿Usted quiere un resumen de la Biblia? Es este. Ese es el resumen de toda la Biblia. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino. No es un camino. ¿Es qué? No es una verdad. ¿Es qué? La verdad. No es una opción de vida. ¿Es qué? La vida. O sea, cuando Jesús dice esto es muy, pero muy poderoso. Yo no sé si usted lo logra entender, pero yo personalmente tuve muchos caminos antes de Cristo. Tuve muchas verdades relativas. Y en un mundo relativista como el en el que vivimos, donde hasta dentro de la iglesia tristemente relativizamos el evangelio para que sea más asequible a las personas, para que las personas lo entiendan mejor. No, pero si la gente se molesta con esto, no lo digamos. No, pero si la gente se siente mal con esto, mejor no lo hagamos. No, pero si a la gente no le gusta esto, mejor cambiemos por algo que le guste. Y se vuelve relativo los absolutos de Dios. Y Dios no es un Dios relativo. Dios es un Dios de absolutos, de verdades. Y la vida se vuelve interesante porque desde mi punto de vista y después de 22 años de estudio bíblico, les puedo asegurar con mi propia vida, o sea, poniéndole mi cabeza sobre la guillotina, si eso no es verdad, lo puedo asegurar hoy delante de Dios, que no existen esas tres cosas. No existe tal cosa como todos los caminos conducen a Dios. No es cierto. No, hoy estamos en un mundo relativista, en el que nos dicen cosas como la espiritualidad es espiritualidad y es buena, per se. No importa lo que usted haga, no importa lo que usted crea, desde que sea espiritual es bueno. En este mundo nos dicen el hombre es bueno y el mundo lo corrompe. ¿Sí han escuchado eso? Lo dijo un filósofo. El hombre es bueno y su sociedad lo corrompe. No es cierto. La Biblia dice lo opuesto. El hombre es malo por naturaleza, tendemos al pecado. Adán estuvo en el mejor ambiente, con el mejor papá, con la mejor provisión, con el mejor cargo. ¿Y qué hizo? La embarró. ¿Sí me hago entender? Pero nosotros creemos, por eso digo, y con toda firmeza se lo puedo decir, no existe tal cosa como que todos los caminos conducen a Dios. Solo hay un camino. ¿Quién es? Él dijo, ¿yo soy qué? El camino. No es una opción. También no existe una cosa como mi verdad, tu verdad. La verdad es relativa. No existe. Eso es mentira, es absurdo. Porque para que algo sea verdad, tiene que ser único. No pueden haber dos verdades porque una de las dos es mentira. Pueden haber diferentes puntos de vista. Pueden haber diferentes interpretaciones de la verdad. Pero la verdad, ¿cuánta es? Una. Y la verdad siempre tiene que ser igual a lo real. La verdad es igual a la realidad. Por ejemplo, la verdad es que yo tengo 40 años. Recién cumplidos. Pero la verdad es que tengo 40 años porque la realidad dice que yo nací hace 40 años. ¿Sí me hago entender? Porque hay personas que se creen de 15, tienen 40, no sé si lo han visto, identifíquelo así. Dígase el señor
con poco cabello en la cabeza, con mucha cintura, con un buen sueldo de gerente en un carro muy lujoso, con una recién novia de 20 años. Ahí hay un amor verdadero, ¿sí o no? Un amor al dinero que tiene ella, al dinero de él. Ese es un amor verdadero. Porque resulta que muchas veces volvemos relativas esas verdades y no entendemos que muchas, pero muchas veces manipulamos la realidad para creernos o crearnos una propia verdad que termina siendo una mentira. Les voy a dar un ejemplo con una frase que uso mucho en las enseñanzas. No se la estoy montando a nadie, es que es muy común. No, pero él va a cambiar. ¿Se han escuchado eso? No, él esta vez sí va a cambiar. Ahora sí, él no, el niño lo va a hacer cambiar. Cuando yo tenga a mi bebé, él va a cambiar. No, sea sonsa. No. Él no va a cambiar por nada externo, solo hay una manera de cambiar. Les tengo otra gran mentira que a veces nos vendemos. Es que yo lo amo. Y esto aplica para esposos, esposas, hijos, padres, porque es que yo amo a mi hijo. ¿Qué más voy a hacer? ¿Lo voy a dejar pasar necesidades? Mamita, si tiene 30 y no trabaja, ya está demorada para eso. Porque el niño dejó de ser niño como a los 12, por si algo. Pero nos decimos ¿cuál mentira? Es que es mi bebé, es mi niño, yo siempre lo voy a ver como, pues sí, pero esa es la realidad. No, la realidad ¿qué es? Que el bebé dejó de ser bebé hace rato. Pero ella, en un mundo relativista, ¿qué dice? Pero es mi verdad, el amor de una madre. Y se sientan en esas posiciones en las que uno dice, no, venga, la verdad no puede ser relativa. Porque si la verdad es relativa, vamos en una carrera terrible hacia la destrucción del ser humano. ¿No les parece eso? Y por dar un solo ejemplo contextual de hoy en día, es que el amor es relativo. ¿Han escuchado eso? El amor es relativo, porque yo amo a los niños de 10 años, dicen los pedófilos. Y como los amo, tengo relaciones sexuales con ellos, porque el amor es relativo. Y entonces uno dice, espere, ¿cómo así? Pero pasa, sí, ya están buscando leyes y aprobando procesos como hace unos años con el matrimonio gay, pero ahora con la pedofilia. Argumentando que en países como los Emiratos Árabes Unidos las niñas de 12 años se casan con señores de 40. Uy, terrible, ¿sí o no? Pero aquí nomás pasa lo mismo. ¿No me cree? Aquí en el Éxito coja un bus que diga Guajira y se baja allá. Y lleva plata y compra una niña. Eso pasa en Colombia. Pero aquí no lo llamamos trata de blancas. ¿Cómo lo llamamos? Cultura. Y se vuelve relativo una verdad objetiva. ¿Cuál es la verdad objetiva? Que hay una niña que es víctima de un padre abusivo y un pedófilo. Pero aquí ¿cómo lo llamamos? Cultura. Y si el papá es un borracho que tiene un hijo con una, un hijo con otra y no responde por ninguno, ¿cómo lo llamamos? Ah, es que mi viejo es un terrible. ¿Y cómo lo llamamos? Es que es parte de la cultura. No. ¿Cómo se llama eso? Una paternidad irresponsable. Pero entonces el tema es que sí se dan cuenta que cuando relativizamos la verdad, ¿para dónde vamos? Para una destrucción fija. Cuando relativizamos o no existe tal cosa como esta es mi vida y no le hago daño a nadie. ¿Han escuchado gente decir eso? Es mi vida y yo con mi vida hago lo que quiera y punto. Y no le hago daño a nadie. ¿Han escuchado gente así? Perdón, ¿han visto gente así? Si no me cree, ahorita a la salida ahí en el baño hay un espejo como de 1,60, como por 90. Va y se mira. Porque todos hemos estado en esa posición. El que diga que no es un mentiroso. Todos hemos estado en esa posición, en la que hemos sido los que decimos, Diosito Santo y su santa voluntad. Y queremos hacer lo que nosotros queremos y creemos que no hacemos daño a nadie. Y es lo que usualmente me dicen los muchachos cuando yo les predico en la calle y están fumando marihuana.
Y les digo, venga, pero no, pues yo no le hago daño a nadie. Es que yo amo la naturaleza y me la fumo, porque esto no hace menos daño que el cigarrillo. Una vez uno me dijo, hace menos daño que la marihuana, hace menos daño que una salchicha, porque la salchicha es cancerígena. Yo no le hago daño a nadie con la marihuana. Eso dicen. Y uno los queda mirando como, ¿a lo bien? Entonces yo comienzo a preguntar cosas como, ¿y cuántos años tiene su mercecito lindo? No, yo tengo 20 años. Ay, ¿dónde vive? No, donde mi mamá. Ah, y trabaja. No, y sí come todos los días. Sí. ¿Y quién le da de comer? Su mamá. Ay, no le hace daño a nadie. Pues le cuento que le está haciendo daño a una señora que está trabajando para un vago como usted. ¿Y de dónde saca para la marihuana? Porque esa no la regalan. Usualmente trabaja, no trabaja. Entonces, ¿qué hace? Como mínimo roba, pide regalado, dice mentiras para conseguir plata, engaña a la mamá. ¿No le hace daño a nadie? Es un vago que está perdiendo el tiempo y dando mal ejemplo a los niños de su casa como sus primos, sobrinos y niños menores que lo van a ver como su modelo a seguir. ¿No le hace daño a nadie? Pero como relativizamos la verdad, ¿qué decimos? Ay, sí. Yo conozco mamás que dicen, no lo dicen así, pero lo hacen así. Yo prefiero que mi hijo sea un adicto a los videojuegos y esté pegado a un computador a que mi hijo esté en la calle siendo un marihuanero. Pero es la misma adicción, es el mismo problema. Una persona que se desenfocó de su propósito y desutilizó lo que Dios le dio para utilizar. Ese personaje tiene un propósito, una vocación, un llamado, un talento dado por Dios. Y al no hacer lo que está haciendo, le está diciendo a Dios, usted se equivocó. Porque cuando Jesús dijo yo soy, ayúdenme a leer lo que dijimos ahí. ¿Qué es lo que es Jesús? Entonces Jesús le remata diciendo, solamente por mí llegan al Padre. Solo hay una opción de llegar a Dios. ¿Cuál es? El camino. O sea, solo hay ¿cuántos caminos para llegar a Dios? ¿Cuántas verdades pueden haber? ¿Y cuántas vidas debería vivir? ¿Y conocen gente que tiene 2 vidas? Yo conozco un montón. Es más, que como que la cargan de bolsillo, como que es un Pokémon. Sacan el Pokémon, yo te elijo, ¡pum! Evangélico, yo te elijo, y se transforman en evangélico. Y uno los mira y le dice, hola, ¿cómo está? Yo soy pastor. Amén, pastor, qué bendición. Gloria al Señor, que el Dios del cielo todopoderoso te bendiga. Y no respiran ni nada. Y yo me los quedo mirando como, uy, qué susto. Eligió el Pokémon evangélico, se transformó. 5ª transformación. Pero automáticamente se va del contexto cristiano y llega al trabajo y se transforma ¿en cuál? Pokémon boquisucio, yo te elijo. Y comienza a ser morboso, a ser grosero, a decir, ¿cuántas vidas dice Dios que tenemos que tener? ¿Y hay gente que tiene 2 vidas en la iglesia? ¿O 3? ¿O 4? ¿O depende de su contexto? ¿O el joven que en el colegio es uno y en la casa es otro? Si usted es cristiano, ¿sí? ¿Y por qué nunca me enteré? Ah, porque los cristianos son mis papás. ¿Han escuchado este término? No, es que yo nací en cuna cristiana. Estafa, las cunas cristianas no existen. No las venden. Nadie nace en cuna cristiana. De pronto Cristiano Ronaldo será el único. Porque era cristiano, pues obviamente era una cuna de cristianos. Pero realmente tenemos que entender qué significa el camino, la verdad y la vida. ¿Se le miden conmigo a averiguar eso? Porque les voy a dar las 3 preguntas claves de toda cuestión filosófica. Y no lo digo yo, no lo dice solamente la Biblia, lo enseñan los grandes filósofos. Por ejemplo, filósofos como Aristóteles decían cosas y ustedes me van a decir si es mentira o es verdad. Filósofos como Aristóteles, imagínense cuántos años. El tipo decía, el pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Será verdad o será mentira? Bueno, oremos por nuestro país porque hoy se está posicionando un presidente. Que seguramente es ¿quién? Que nos merecemos. Bueno, no más política por hoy. Volvamos a las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas para resolver cualquier cuestión filosófica? Pregunta número 1, ¿cuál es? Porque de acuerdo a lo que yo soy, interpreto lo que pasa. Pero de acuerdo a lo que yo soy, hablo. De acuerdo a lo que yo soy, pienso. Y de acuerdo a lo que yo soy, hago. O sea, la primera pregunta que yo tengo que responder es ¿cuál?
¿Quién soy? La segunda pregunta que tengo que responder frente a cualquier situación que me presente la vida, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema? Si usted tiene dudas de cualquier situación para tomar decisiones en su vida, la primera pregunta es, ¿quién soy? Por ejemplo, en el caso de una situación conflictiva o dificultad con uno de mis hijos, y él me dice algo y yo tengo que preguntarme lo primero es ¿qué? En esta situación, ¿quién soy? ¿Soy el mejor amigo? ¿Soy el papá? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Quién soy en esa situación? Si decido que soy el papá, ¿por qué? Porque es la verdad, porque es la realidad. Si tiene dudas hay pruebas de ADN, pero si sabe que sí es el papá, usted sabe que es. Entonces, ¿usted quién tiene que ser en esa situación primero? Entonces, después de que le cuentan la situación, ¿usted qué tiene que preguntarse? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema en esa situación? Y la siguiente pregunta, complicadísima, que todos debemos resolver, y aunque usted no lo crea, me pagaban un poco de plata como consultor por ir a enseñar esto en empresas. ¿Pero qué dice? ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Cómo se resuelve? ¿Difíciles o fáciles esas tres preguntas? Recuérdelas, ¿cuáles son? Hágalo así con este dedito. Cuando usted hace así, mira hacia dónde apunta el dedito gordo. ¿Hacia dónde? Póngalo así. Hágalo así, hágalo así, hágalo así hasta que le apunte a usted. ¿Listo? Entonces la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Quién soy? La segunda pregunta, ¿cuál es? Y cuando tiene la mano hacia dónde apunta, ¿cuál es el problema? ¿A dónde? A Dios. Entonces, ¿a quién le tiene que preguntar usted cuál es el problema en esa situación? Porque Él es el que sabe lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y si Dios me dice que el problema de irme a vivir con mi pareja y emanciparme, liberar, eso es liberarse, ¿no? Pero ¿cuál era la otra palabra, señora Nora? Amancebarse. O sea, emancipación es liberarse de una autoridad. Y amancebarse es irse a vivir con una pareja y tener relaciones sexuales sin estar casados. Entonces, cuando usted se pregunta, ¿quién soy? No, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Excelente. En cualquier situación de la vida, califica esa respuesta. La siguiente pregunta, ¿cuál es el problema en amancebarme? ¿A quién le tengo que preguntar? Porque si le pregunto a la sociedad, ¿qué me van a decir? Nada, hágale, que toca primero probar. Si le pregunto al que sea con este dedo así, pero si le pregunto a Dios, ¿Dios qué me va a decir? Fornication. Eso está mal, mijo. Compromiso, dolor, sufrimiento. Cada vez que Dios dice no es porque me va a hacer daño. ¿Sí o no? Entonces ahí, ya entendí. Y la segunda pregunta, ¿hacia dónde apunta otra vez? ¿Y qué le tengo que preguntar? Ya me embalé, ¿cómo lo resuelvo? Pues si está amancebado, ¿qué tiene que hacer? Pues cásese. ¿Sí se dan cuenta cómo es de fácil? ¿Será difícil resolver cuestiones de la vida cotidiana así? ¿Quién soy? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo resuelvo? Facilito, 3 pasos. Mire, haga el ejercicio de programación neurolingüística y a ver, tiene la mano, diga como en el Chapulín lo vamos a hacer, diga, ¡oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Han visto esa situación? En la que uno no sabe qué hacer. Y entonces dice, ¡oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Entonces su mano le va a ayudar. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Quién soy? Si usted es hijo de Dios, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es el problema con esta situación, Dios? ¿Y cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la solución? ¿Y dónde vamos a encontrar la respuesta? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Porque nuestro GPS de hoy tiene 2 puntos. Creí y entonces puntos suspensivos. Y el siguiente punto es, ¿soy o no soy? Punto. Porque claro, si la pregunta es ¿quién soy? Y respondo el rey de mi vida, entonces te voy a tener problemas. Porque mire, cuando yo digo ¿quién soy? Y digo el rey de mi vida, ¿voy a tener problemas? No voy a tener ningún problema porque el rey manda, el rey gobierna y yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana. Las consecuencias me van a llevar a vivir los problemas. Pero no voy a tener un problema con hacer o decidir algo. ¿Sí me hago entender la idea? Pero cuando le pregunto a Dios en una situación que yo no sé si es tan clara,
y Dios me va a decir, el problema es este, entonces voy a entenderlo. ¿Clara la idea hasta ahí? Muy bien. Con base en eso, quiero que me acompañen a leer este texto. Abran sus Biblias. ¿Quién no tiene Biblia? ¿Quién no trajo Biblia física hoy a la iglesia? Señora Nora, en el cajoncito ahí de la cajonera al lado del televisor, al lado izquierdo, en el segundo cajón hay Biblias. ¿Cuántas? Traiga Biblias y me le presta a todos ahí. Los que ya tienen Biblia, busquen Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Ustedes saben que estamos haciendo una campaña de no coma cuento, coma Biblia. Entonces, abra su Biblia física y léala. Y ahí dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan está casi al final de la Biblia. Mire, usted se va hasta donde dice Apocalipsis y se devuelve un poquito. Y ahí encuentra muy cerquita Primera de Juan. ¿Listo? ¿Ya la encontraron? Muy bien. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. ¿Listo? ¿Lo tienen ahí? ¿Quién quiere Biblia? Prestada las Biblias. Si usted quiere una Biblia de esas, hacemos un curso de 6 semanas para regalarle una. Prestadas, Biblias prestadas. Sí, muy bien. Primera de Juan 5, 1. Vamos a leerlo, oramos y arrancamos a resolver esas dudas que hoy cuestionamos. ¿Va? Versículo 1 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios. El que ama al Padre también ama a los hijos de ese Padre. Si amamos a Dios y ponemos en práctica sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Lo volvemos a leer o qué? Yo voy a leer el 1 y ustedes van a leer el 2. ¿Va? El versículo 1 de Primera de Juan, capítulo 5, dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios. El que ama al Padre también ama a los hijos de ese Padre. ¿Van ustedes? Acompáñenme a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Ayúdanos a entender, Dios, hoy en nuestra vida, que si somos hijos, somos familia aquí en esta iglesia. Y nos amamos unos a otros, te obedecemos a ti y nuestra vida vive una vida Cristo exaltante. Padre, te pido que nos ayudes, Señor, a entender esta verdad esencial en la vida del cristiano. Que nos ayudes a llevarla por obra en nuestra vida, que nos permitas hacer las preguntas correctas y encontrar las respuestas en el lugar adecuado. Permítenos, Dios, experimentar una vida transformada por tu verdad, renovada por tu palabra y llena de tu amor y tu misericordia en cada decisión y en cada aspecto de nuestra vida, Padre. Te exaltamos y te glorificamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal ese texto? Ahí hay varias respuestas. Hay gente que pregunta: yo soy cristiano, yo puedo ser cristiano, Dios y yo y mi Biblia en mi cuarto, no necesito a nadie más. Punto, porque yo soy la oveja Rambo. O sea, pertenezco a la primera generación de ovejas solitarias, que no existen, ¿no? Pero él acabó de fundar eso. Porque esa persona que piensa eso, número 1, no cree que Jesús es el camino, porque no sigue el camino que él marcó. Número 2, no entiende ni acepta la verdad que Dios estableció. Y número 3, obviamente no va a vivir una vida que honra a Cristo. Y este texto en Primera de Juan dice que al ser hijo de Dios, no solo amo al Padre, sino que le obedezco. ¿Y también a quién amo? A los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos acá? ¿Será que ese texto nos enseña que cuando yo me levante el domingo por la mañana, ay, qué mamera ir a la iglesia? Entonces me pregunto, espere, la pregunta que dijo el pastor, ¿cómo era? ¿Quién soy? Hijo de Dios. ¿Cuál es el problema? Que si no voy, no estoy en comunión con mis hermanos. ¿Cuál es la solución? No dejen de congregando como a muchos tienen por costumbre. ¿Dónde están las respuestas? Les dije 2 versículos bíblicos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes se dan cuenta de esto, será fácil o difícil resolver los problemas y las situaciones de la vida que a veces no son tan claras para el cristiano. Es sencillo de entender, pero hay que dedicarle tiempo. Dice mi esposa, sencillo pero no fácil. Acompáñame a leer ahí mismo en su Biblia, devuélvase un poquito
en Juan 12:46. Juan, el Evangelio, ya no la carta que es al final, sino devuélvase un poquito ahí. Si tiene esta PDT, más o menos así devuélvase. En el capítulo 12, versículo 46, mire lo que dice Jesús. Jesús dice, porque ojo, aquí estamos hablando las palabras del jefe, del camino, la verdad y la vida. Dice, el jefe dice lo siguiente, 2 puntos. Versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca ¿en dónde? En tinieblas, en la oscuridad. Por eso es que cuando usted me dice, yo soy cristiano, pero a veces no sé qué hacer, no la veo clara, estoy como ¿en dónde? Como en oscuridad, como en tinieblas. La respuesta automática, ¿cuál tendría que ser? Le falta Biblia. Porque Jesús dice, yo la luz, o sea que aquí va así. Jesús no solo es el camino, no solo es la verdad, no solo es la vida, también ¿qué es? La luz. Y si yo no tengo claro el camino es porque me falta la luz. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, con guardar tu palabra. ¿Dónde pueden encontrar la luz y la dirección de Dios? En la palabra. O sea que, ¿cuántos minutos al día dedican ustedes a leer la Biblia, iglesia? 10, 15, 20, a leer la Biblia. Porque es imposible que yo no dedicara tiempo para hablar con mi esposa, para escuchar a mi esposa y decir que la amo. Eso sería improbable, ¿sí o no? Ella no se sentiría amada. Pues Dios tiene acá su consejo para guiar nuestra vida. Ese es el esencial del que estamos trabajando hoy. ¿Cómo hacer que Jesús sea mi camino, mi verdad y mi vida? Lo esencial es, número 1, amar a Dios, obedecer sus mandamientos y en Primera de Juan, ¿qué más vimos? Congregarnos. Ser iglesia, no ir a la iglesia, es ser iglesia, que son 2 cosas diferentes. Porque hay mucha gente que asiste a las iglesias, pero no son iglesia. Porque ser iglesia es involucrarse, conocer a los hermanos. Ay, pero me lastimaron. Sí, a todos, ya ve. Proverbios dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. ¿Usted quiere estar bien afiladito para servirle a Dios? ¿Qué tiene que hacer? Tratar con otros hombres. O sea, no es el Dios ermitaño el que lo llamó. ¿Claro hasta ahí la idea? Pero entonces tenemos que entender algo. ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios según lo que leímos? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Entonces, a mí personalmente, y hablo por mí, Roberto Cifuentes, en el año 1600, no mentiras, en el año 2000 o 1998 y 1999, que yo tenía 16 y 17 años, que llevaba 4 o 5 años siendo ateo y leyendo de Carlos Marx, que creo que por naturaleza Dios me hizo escéptico, y no es escepticón para los más jóvenes, no es que sea un robot de los malos, no. Escéptico significa que no cree de antemano a la gente. ¿Y esto por qué digo por naturaleza? Porque mi naturaleza es pecadora. Y hay quienes por naturaleza son confiados, pero también es pecado. Y hay quienes, como yo, por naturaleza somos desconfiados, pero también es pecado. ¿Se me aguante? Porque nuestra naturaleza tiende ¿a dónde? Al egoísmo. Porque les voy a dar un ejemplo. Con mi esposa llevamos 16 años haciendo consejerías matrimoniales. Mi esposa es psicóloga y yo no sé, yo leo la Biblia, es lo único que he podido estudiar juicioso. Pero lo cierto es que en estas consejerías me di cuenta de algo, que no hay una cosa más misericordiosa, no hay una persona más misericordiosa, más amorosa, más perdonadora que un soltero. ¿Se han visto? ¿Cómo? Claro. Póngale cuidado al ejemplo. De pronto el soltero está cansado porque llegó de trabajar y tiene la loza sucia. Y él dice, mañana lavo la loza. Todo bien. Y si es cristiano, Dios no me va a juzgar por eso. Dios no me va a ir a echar al infierno por no lavar la loza. Y se acuesta. Y si al otro día no alcanza a recoger la ropa, no se pone bravo. La deja ahí botada y la toalla donde cayó. ¿Y qué dice? Está mal, pero no hay problema. Voy de afán. Tengo misericordia de mí mismo porque pobrecito yo, voy tarde.
¿Sí, sí o no? Pero no solo eso, si se le olvida pagar el recibo de la luz, ¿qué dice? La sangre de Cristo cubre mi pecado. Se me olvidó, me va a tocar, pero no importa, ya me da rabia, pero me perdono porque yo me amo. ¿Sí han escuchado eso? ¿Conocen gente así? Yo conozco muchos. Pero se casan y se acabó, porque él y la esposa se vuelven una sola carne. Y de pronto a la esposa se le olvidó pagar el recibo de la luz. Se acabó la misericordia y el perdón. Ah, pero yo para qué dejo la plata. De pronto no alcanzó a recoger la ropa a él, porque iba tarde. Y a la esposa se le acabó la paciencia y la misericordia. Pero estoy aburrida que este animal siempre, déjalo, cansada de decirle que recoja los calzoncillos. Se le acabó la misericordia y el perdón. ¿Qué pasó? Porque el tema es que cuando nos damos cuenta de lo egoístas y convenientes que somos, la relación que más saca eso a la luz, ¿sabe cuál es? El matrimonio. Los hijos nos ayudan un montón a entender el amor y la misericordia de Dios. Pero el matrimonio nos ayuda un montón a entender el perdón y la misericordia que Dios tuvo primero con nosotros. Y entenderme como pecador para poder perdonar a otro pecador que tengo al lado. Por eso el mayor enemigo de un matrimonio, ¿cuál es? No es la vecina, no. El mayor enemigo de un matrimonio es el egoísmo. Porque el soltero lo que tiene es eso, que es ¿qué? Egoísta. Pero entonces, eso le pasa a uno, ¿sí o no? A mí personalmente, en mi humanidad, en mi pecado, en mi egoísmo, escuchaba evangelio o evangélicos y ¿sabe qué me imaginaba? A los 17 años. Me imaginaba una gente loca diciendo, gritando, usa la bazooka, salta la baranda, su casita, la casita, saca la manga, Rambo, y un poco de cosas locas que yo ni entendí, porque eso era lo que yo veía, era mi prejuicio. A los 17 años. Y me burlaba un montón de eso. Para mí eso era evangelio, evangélicos, qué susto, no, gracias, yo sí tengo cerebro. Esa era la manera en la que yo decía. Ese era yo, en mi humanidad. Por mi ignorancia de siquiera entender qué significa la palabra evangelio. Porque no hay una cosa más atrevida que qué. Los que trabajan conmigo ya se la saben. La única ventaja que tiene la ignorancia, ¿sabe cuál es? Que es atrevida. Y yo era bien atrevido de pensar que el evangelio era un poco de gente loca haciendo cosas locas. Porque eso no es el evangelio. Ahora, ¿hay gente loca haciendo cosas locas? Sí, pero eso no es el evangelio. Un pastor de corbata, barrigón y con bigote gritando y pidiendo plata, ¿es el evangelio? No, pero yo creía que sí. Porque eso es lo que uno ve en la televisión y en las emisoras de radio. Entonces yo a los 17 años no quería saber nada de quién. Del evangelio y sus evangelocos. Yo. Por eso no estoy hablando por nadie más. Pero resulta que un día Dios me sale al encuentro, me estrello con Cristo y cuando usted se estrella con el ser todopoderoso del universo de frente, no le queda sino una opción. Botarse al piso y chillar. Si usted no tiene una historia de esas en su vida, pregúntese si es hijo de Dios. Si usted de los que piensa, yo nací en cuna cristiana, desde niño voy a la iglesia, yo soy bueno, yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo como mi compadre. Si usted tiene eso en su mente y no tiene una historia donde usted diga, aquí hubo un antes y un después en mi vida, pregúntese de verdad si es hijo de Dios. Porque yo conozco por años, hice prédicas sobre evangelismo bíblico y sobre predicación en diferentes iglesias. Y una tras otra encontré el mismo síntoma. Gente creyendo que era algo que no era. Gente creyendo que era cristiana que no era. Aunque desde niño fue a la iglesia. Aunque desde niño sabe versículos. Aunque desde niño la mamá le enseñó, eso no le gusta a papito Dios. Él se pone triste. No hagas eso porque está mal. O sea, hágame un favor, no le enseñe esas bobadas a su hijo, porque no es verdad. La verdad es que la ira de Dios está sobre él por pecador. Y lo más inteligente que su hijo puede hacer es obedecer a Dios, amarlo y respetarlo. Pero si usted le enseña como que Dios tiene miedo de impartir justicia, le está enseñando un Dios falso. Porque la Biblia dice, si no me cree, le hace Apocalipsis del 11 al 20.
o vea los videos de esta iglesia. Pero lo que quiero decir con eso es, ¿sí ven cómo ese le hace daño a un niño? Porque la mayoría de esos niños que escuchan esta enseñanza, ¿sabe qué se vuelven? Adultos que tienen una imagen de un Dios que no existe. Adultos que creen que pueden manipular a Dios y que pueden decir gloria a Dios, aleluya, amén, y por detrás hacer otra cosa. Se vuelven adultos hipócritas. Niños que no conocen quién es Dios. Por eso aquí, gracias a Dios, Dios nos trajo una mujer como Lady que nos ayuda con Camino Kids a diseñar las clases. Porque a mí, ¿sabe qué me ofende? Que le enseñen a los niños Génesis como si fuera un cuento de hadas. Porque no lo es. Es un documento histórico hermoso que encuentra un montón de sabiduría y de información que se corrobora con la ciencia. Y mientras los cristianos le venden a los niños las historias de Génesis como un cuento, el mundo le vende a los niños como ciencia, que ellos pueden ser lo que quieran ser. ¿Sí me hago entender la competencia? Entonces, iglesia, ¿qué es el evangelio? Si yo les pregunto a ustedes y les saquen una hoja vamos a hacer un test y me van a responder, evangelio es, ¿qué diría? ¿Qué pondrían ustedes? Porque ahí está el punto. Como yo, en mi pecado, creía que el evangelio era una cosa que no era, así hay mucha gente incluso dentro de las iglesias. Por eso les voy a leer uno de mis textos que me llamó, o sea, el libro de Romanos es hermoso, por ahí lo estábamos estudiando, pueden verlo también en YouTube, dice, para mí el evangelio o el libro de Romanos es un evangelio también. Para mí el verdadero evangelio queda claro en el libro de Romanos, estúdielo, es muy poderoso. Y el versículo 16 del capítulo 1, búsquelo en su Biblia, ahí de donde estaba en Juan, se va un poquito para adelante y abre así, Romanos, en el capítulo 1, o sea, en la primera paginita, ahí, versículo 16, segunda página, búsquelo ahí, aprenda a manejar su Biblia. Muy bien, ¿ya lo tiene ahí? Dígame amén, grite, chifle, haga alguna cosa para que yo sepa. Muy bien, excelente. Romanos capítulo 1, versículo 16, lo vamos a leer al tiempo, a la 1, a las 2 y a las 3. Pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder de Dios, que Dios usa, para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. ¿Qué está diciendo Pablo? En la versión Reina Valera dice, pues no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. Pero básicamente en la PDT lo que nos está ampliando la idea es que la palabra evangelio, ¿qué significa? Buenas noticias. ¿Y qué mejor noticia que pensar que usted tiene una deuda y alguien la pagó por usted? Pero el tema es que primero, para poder que eso sea una buena noticia, lo primero que tiene que pasar es que yo acepte la deuda. Imagínese que yo me lo encuentro a usted a la salida de la iglesia y le diga, oh, mi hermano, ¿cómo está? Que Dios lo bendiga. ¿Se acuerda la deuda que usted tenía de 1.000 millones? Usted me diga, ¿cuál deuda? Ya se la pagué, ¿o yo? Qué bendición, le pagué esa deuda. ¿Usted qué me diría? Loco, ya ve, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Está chiflado? ¿Cuál deuda? ¿Yo de dónde debía? Si yo no le debo nada a nadie. Pero si yo lo llamara y le dijera, oiga, camine, le muestro que me llegó esta carta a nombre suyo y que usted está debiendo 1.000 millones en un banco, camine, averigua, y usted va y mira en Data Crédito y ¿qué le aparece? Mejor dicho, que debe hasta en la tienda. Y entonces usted va a Data Crédito y le dice, no señor, si usted debe toda esta plata, tiene que pagarla. ¿Ahí qué haría usted? No, pero yo no saqué esa, pero yo sí la da. Lo primero que tiene que hacer es reconocer la deuda para poder negociarla. ¿Qué pasaría si usted fuera al médico y el médico le dijera, tómese esta medicina que le va a curar el cáncer, pero usted no sabe que tiene cáncer? ¿Qué le diría? De pronto por educación la recibe. Dice, bueno, gracias. Un día que la necesite la uso y la guarda. ¿Sí o no? ¿O se la llevo a alguien más? No, yo conozco una prima que tiene cáncer, se la voy a llevar. Venga, prima, tómese esto. Así hay mucha gente en la iglesia. Ay, Cristo te ama, Él pagó el precio de tu pecado. Ah, sí, gracias. Pero en su mente, ¿cuál pecado? Si yo no soy tan malo, se le echa al bolsillo. Y de pronto alguien viene y, este sí necesita. Venga, busque de Dios. Usted necesita de Dios, tome. ¿Conocen gente así? Esos son los cristianos a los que uno no les cree.
Esa es la razón número 2 por la que la gente no va a la iglesia, según las encuestas, ¿sabe cuál es? Porque dicen que en la iglesia todos son hipócritas. Y es por culpa de este tipo de cristianos, que no se entendieron pecadores, pero se creen con la capacidad de comunicar a otros a Cristo. Y entonces, ¿sabe cuál es la razón número 1? Que todos los pastores son unos ladrones y piden plata. Es la razón número 1 por la que la gente no va. La razón 2, ¿cuál es? Porque todos son hipócritas. ¿Será eso verdad? Vamos a leerlo en la Biblia. Pero ¿qué dice Romanos? Romanos 1:16 dice que no se avergüenza de la buena noticia. ¿Cómo así? O sea, ¿yo debería avergonzarme? Yo les pregunto, en la sociedad en la que vivimos hoy, ¿nos impulsa a avergonzarnos del evangelio? Yo conozco científicos cristianos que han sido expulsados de su universidad por reconocer a Cristo públicamente. Eminencias intelectuales que han sido expulsados de sociedades científicas. Porque la sociedad en la que vivimos es anticristo. Usted no está esperando el anticristo, ya lo vimos en Apocalipsis. Ese ya está gobernando, dice Primera de Juan. ¿Se acuerda? Y es que el gobierno del anticristo es que cualquier cosa que sea Cristo, ¿cómo va? En contra. Yo voy a los colegios y digo, mucho gusto, mi nombre es Roberto Cifuentes, soy coach holístico y de vida, mi esposa es psicóloga, tenemos una fundación, vamos a hacer talleres y conferencias para sus estudiantes para que encuentren proyecto de vida, toma de decisiones, propósito, educación sexual, prevención en consumo de drogas. ¿Y qué me dicen? ¿Cuánto vale? Gratis, bienvenido, qué buen hombre. Mismo colegio y voy y digo, mucho gusto, mi nombre es Roberto Cifuentes, soy pastor de una iglesia. Y quiero que estos muchachos conozcan el camino, la verdad y la vida para que su vida sea transformada. ¿Qué me dicen? No, gracias, no tenemos proselitismo religioso, no podemos. Ni político ni religioso podemos. Tan raro, porque llegan los del LGTBI y dicen, mucho gusto, somos Lalo. Y como Lalos queremos venir a enseñar esto a sus hijos y enseñarle a sus hijos que esto y esto es verdad y que esto y esto es ciencia. ¿Y qué le dice el rector o el profesor? Bienvenido, me encanta, siga. Hay que viva la libertad de expresión. ¿Es o no es verdad? Por eso es que, ¿será que esta sociedad nos impulsa a avergonzarnos del evangelio? Sí. Es la razón por la que Pablo dice, un momentico, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Y sabe con quién hablaba Pablo? Con filósofos griegos. ¿Y sabe en términos de qué hablaba Pablo? En términos de filosofía. Hechos 16 no es un ejemplo de ello. Cuando Pablo está en Atenas y habla con un discurso de los filósofos epicúreos y está hablando con los filósofos y desde allí les habla del evangelio. Y los filósofos eran los intelectuales de su época. Pero a veces nosotros tenemos miedo y pena ¿de qué? De decir creo en Cristo. Pero Pablo dice no. ¿Y la razón cuál es? Porque es poder de Dios para salvación. Pero la pregunta es, ¿de qué ser salvos? ¿Usted sabe de qué lo salvó Dios? Si yo les paso la misma hoja y la segunda pregunta del test es, ¿de qué lo salvó Dios? La primera, ¿cuál es? ¿Qué es evangelio? La segunda, ¿cuál es? ¿De qué? ¿Y usted qué va a contestar? No, de una suegra loca, no, de no sé qué, no. Vamos. Realmente, ¿cuántos han hecho Crece en esta iglesia? Crece es nuestro curso de formación, Crece 101, 201, 304 y hay un montón de cursos ahí para abajo. Pero entonces esta idea la tomé de un pastor que quiero mucho y pues no lo usa igualito en su iglesia, pero me gustó la idea de llevar esta idea así como con un acróstico. Y es Crece. El mismo Crece de nuestro Crece, que es curso de formación, lo sacamos como un acróstico, que creo vamos a comenzar a enseñar siempre a toda persona nueva en la iglesia. Y es que lo primero que yo tengo que creer para crecer como cristiano, para dar fruto, es que soy creado y caído. Tengo que creer que soy creación de Dios. Porque si usted duda eso y cae en la tendencia relativista de no, somos la evolución. No, de pronto de la nada surgió todo. No hay una cosa más absurda que esa. No. Somos micos evolucionados. Con razón se comporta como se comporta a veces. No. Yo nací para crecer. ¿Cómo era que decían? Nacer, crecer, reproducirme y
morirme. No, pues qué vida tan dulce. O sea, realmente tenemos que entender que somos creados y al hablar de ser creados, estamos hablando que reconocemos ¿a quién? A un creador. Y que somos caídos. Y eso está entre Génesis 1 y Génesis 3, lo que les estoy hablando. Que caímos porque la tendencia del ser humano es ser egoísta, pecador. Y cuando lleguemos a Apocalipsis 20, en 7, 8 versículos la próxima semana, les voy a explicar cómo esa condición caída está en el ADN del ser humano. La R de crece es reconciliado por lo que pasó en la cruz. Lo segundo que tiene que pasar es que en su vida usted como cristiano tiene que reconocer que solamente puede reconciliarse con Dios a través de ¿quién? De Cristo, de la cruz. Por eso es que en esta iglesia tenemos la cruz por todo lado. Porque para mí y para muchos otros teólogos, la mayor expresión de amor en la humanidad, en la historia, el mayor ícono de amor no es el corazón del Chapulín Colorado. ¿Saben qué es? La cruz. Porque en la cruz se amó a toda la humanidad. A todos, incluso a los que lo iban a rechazar. La mayor expresión de amor está en la cruz. Ese es el mayor ícono de amor. Por eso somos reconciliados por lo que pasó ¿en dónde? Lo siguiente que tenemos que entender es que la E de crece es escucho su palabra y hablo con él. Eso habla de la oración. Eso habla de leer la palabra. Eso habla de que si yo todos los días leo la Biblia, escucho lo que Dios dice. Pero también ¿qué? Hablo con él. También oro. O sea, si se dan cuenta, creado y caído, reconciliado por lo que pasó en la cruz, escucho su palabra y hablo con él. La otra C de crece es confío y comunico su verdad. Porque a veces escuchamos la palabra, oramos, leemos, pero no confiamos en esa verdad. Y si no confiamos en esa verdad, no la comunico. Y recordemos que comunicar no es hablar. Que hay tres niveles de la comunicación o tres maneras de comunicar. Que es la comunicación verbal, la comunicación paraverbal, que es el tono, y la comunicación no verbal. ¿Cuál es la comunicación no verbal? La expresión corporal, su cara, las jeticas que hace. La manera en la que asuma la vida, cómo mueve su cuerpo y cómo actúa es su comunicación no verbal. Y esa corresponde al 53% de la comunicación. Sus hechos hablan mucho más que sus palabras. Eso lo estudió un psicólogo alemán, no me acuerdo el apellido. Bueno, un psicólogo alemán con un apellido raro fue el que hizo ese estudio. Y encontró que el 53% de la comunicación es comunicación no verbal, o sea, lo que usted hace. El 33% es la comunicación paraverbal, o sea, el tono que usa. Porque no es lo mismo usted decirle a su hijo, ¡te amo!, a decirle, hijo, te amo. Mismas palabras, ¿qué cambió? El tono de la comunicación. ¿Cuál es el tono de la comunicación que comunica su vida? ¿Cuáles son sus acciones en la vida que comunican sus acciones? Y solamente entre el 5 y el 7%. De hecho, se dice que es el 5%, lo que es la comunicación verbal. Por eso es que les estoy pidiendo ahora que lean su Biblia, porque cuando usted lee, aprende más. Y a partir de hoy le voy a poner otra tarea, es que le enseñe a alguien. Hoy les voy a poner una tarea, y es que comience a orar por alguien y comience a enseñarle a alguien. ¿Claro la idea? Y la E de crece es, lo último es que existo ahora para Él. Mi vida existe para Cristo. Encuentro y tengo un propósito. Por eso no creemos que la nada lo produjo todo, no creemos que somos simios evolucionados, no creemos que solamente somos seres vivos que vamos a morir un día. Lo que sí creemos en esta iglesia es que Dios creó al ser humano a su imagen conforme a su semejanza, varón y hembra los creó. Y que nos dio un propósito cuando nos creó. Mire lo que dice Génesis 1, 27 al 28. Tengan muchos hijos para sí, poblar el mundo y ejercer control sobre él. Sean jefes de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra por el suelo. En la NBI dice, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y en la NTV lo traducen así, llenen la tierra y gobiernen sobre ella.
reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. En Génesis 1, del versículo 24 al 28, podemos entender nuestra identidad y nuestro destino. ¿Cuál es la identidad? Que fuimos creados por Dios. ¿Cuál es el destino? Que fuimos creados con un propósito. ¿Cuál es? Administrar lo que Dios nos entregó. ¿Y qué le ha entregado Dios a usted hoy? ¿Qué le puso Dios a usted en su mano? Lo primero, ¿sabe qué es? Póngase el dedito así debajo de la nariz. Haga. ¿Siente lo que sale por ahí? En Génesis dice que eso es el aliento de Dios. El oxígeno es el aliento de Dios. Eso dice Génesis. Que Dios sopló aliento de vida sobre todo ser viviente. En la nariz del hombre. ¿Y qué entra y sale por su nariz? Oxígeno. Por eso hay que cuidar el planeta también, pero esa es otra historia. Lo cierto es que si usted tiene vida y Dios le dio vida, hoy es el día para decir, Señor, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? No podemos seguir viviendo vidas que no reconozcan eso. La próxima vez que hablemos de los esenciales, recuerden esta enseñanza de hoy. Vamos a ir a hablar de cuál es el problema. Hoy que vimos, ¿quién soy? ¿Quién es usted? Creado por Dios, hijo de Dios. Seguramente la próxima vez les voy a recapitular muchos de estos. Los que ya hicieron Crece 101 leyeron 44 versículos de la Biblia que hablan sobre quiénes son en Cristo. Si no ha hecho Crece 101, inscríbase. Pero lo que quiero que todos nos llevemos hoy en nuestro corazón, iglesia, es que Cristo nos creó, Dios nos hizo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Administrar. Y administrar significa sacarle el mayor provecho y de la mejor manera lo que Dios puso en su mano. ¿Qué tiene? Su vida, sus talentos, sus dones, su familia. No importa la situación o los problemas que usted haya tenido hoy. La Biblia habla de una palabra poderosa que se llama metanoia. La mencionan en muchas partes. Esa metanoia es cambio de mente, arrepentimiento. Romanos 12. Transformen su mente y cambian su vida. La única manera de transformar su mente, ¿cuál es? A través de la palabra. Yo hoy quiero invitarlos a todos, iglesia, a que entendamos que sin importar el chicharrón en el que hoy estemos metidos, Dios nos dio una identidad y nos dio un propósito. Y es dirigir y administrar bien lo que Dios le dio. ¿Qué le dio a usted Dios hoy? ¿Lo está administrando bien? ¿Lo está dirigiendo bien? Si no es así, ¿se acuerdan cuáles eran las 3 preguntas? ¿Quién soy? Si su respuesta es hijo de Dios, ¿cuál es el problema en lo que estoy administrando mal? ¿Cómo lo resuelvo, Dios? Y Dios le va a mostrar la respuesta. ¿Tiene sentido lo que hoy aprendimos? ¿Cuál es el esencial de hoy? Que tenemos que tener comunión con el Padre, sanar nuestra identidad y encaminarnos a nuestro propósito. Y eso solo lo vamos a lograr de acuerdo a lo que dice Juan 14:6. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan que dice Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Con base en esto, quiero que usted ore conmigo y pongamos esta semana en las manos de Dios. Pongamos lo que sigue del estudio de Apocalipsis en las manos de Dios. Le pidamos a Dios que nos ayude a entender qué significan esos nuevos cielos, esa nueva tierra que vamos a aprender la próxima semana. Lo invito, iglesia, a que esta semana lean Apocalipsis 20 y para que el próximo domingo cuando lo estudiemos, Dios hable a su vida y afirme verdades que ya le ha enseñado. Y le voy a poner una tarea hoy y todos los domingos. Díganme en voz alta una sola verdad que le haya quedado clara hoy. Todos, al tiempo. A la 1, a las 2 y a las 3. Una sola. Pueden ser, si hay 30 personas acá, 30 verdades diferentes. Porque hablamos muchas verdades de la palabra. Esa verdad, su tarea, ¿cuál es? Enseñársela a alguien esta semana. Porque cuando usted aprende para enseñar, aprende 2 veces. ¿Cuál es su tarea? Por eso es que usted va a comenzar a traer una agenda y un lápiz para tomar notas. Y esas verdades que transformen su vida, ¿usted qué va a hacer esta semana? ¿Es un compromiso? ¿Sale? Y cuando se la enseña a alguien, chulito, ya.
No es una prédica, es 2 minutos de hablarle a alguien esa verdad que puede cambiar una vida. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Y cuando sigamos haciendo los esenciales, van a entender cómo es que Dios me está guiando para darles propósito. Así que quiero invitarlos a orar. ¿Me acompañan a orar? Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad, Señor. Ayúdanos, Dios, a entender que alejados de ti nada podemos hacer, Señor, y que fuera de ti nada somos, Señor. Permítenos comprender que tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu favor, tu gracia, Señor, es la que nos tiene y nos sostiene, Señor. Que alejados de ti nada podemos hacer, que tu amor y tu misericordia nos sostienen todos los días de nuestra vida. Que tú eres el que nos guía y nos ama, Señor. Te pido que nos perdones, Dios. Que nos permitas entender que hemos pecado, Señor, que nos hemos apartado de ti, que hemos querido hacer nuestra propia voluntad, que hemos querido seguir nuestro camino y que tú nos sigas a nosotros. Te pido, Señor, que perdones nuestra insensatez en la que hemos caminado una y otra vez y que nos ayudes, Dios, a reconvenir nuestro camino, como los GPS, a decir, recalculando y recalcular la ruta que hemos llevado hasta hoy. Te pido, Señor, que nos perdones, Dios, que guíes a mis hermanos, Señor, a encontrar ese camino contigo, que tu verdad transforme sus mentes, que tu poderoso amor llene sus vidas de propósito y que tu palabra, Señor, llene vida y traiga vida a sus vidas. Que vivamos esa vida plena y en abundancia que tú quieres, Señor. Que no significa una vida sin problemas, que no significa una vida sin retos o sin dificultades, que significa una vida llena de ti, Jesús, llena de tu amor, plena y completa en nuestro Salvador y Señor. Padre, te pido que bendigas a cada uno de los que están aquí y te pido que seas tú llenándolos de tu presencia, Dios. Te doy gracias por aquellos que han venido por primera vez hoy a esta iglesia, Señor, y te pido que seas tú tocando sus corazones, que tu Espíritu Santo llene sus vidas, que ellos puedan ver